Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Las cosas en el país se tornan realmente impredecibles. El partido de Keiko Fujimori empieza a desmoronarse y eso involucra muchas cosas. No solamente involucra el partido de Keiko Fujimori, sino involucra una caída de una organización que controla el Congreso de la República. Su caída completa, total, podría desestabilizar el sistema político que ya es endeble, que está pegado con mocos, es verdad, pero esto podría precipitar una crisis peor. ¿Qué es lo que se viene? No lo sé. Cada día hay una cosa nueva, alguien saca un as bajo la manga, las cosas se están poniendo realmente bien complicadas. Hoy pretendo analizar un poco este asunto con un especialista en temas de opinión pública, es decir, alguien que sabe cómo estamos percibiendo los peruanos esta situación, tanto a nivel nacional, pero también voy a analizar las elecciones municipales y regionales que acabamos de pasar. Esa persona con la que lo voy a hacer es Omar Irala, es un especialista, como digo, en temas de opinión pública. Y en la segunda parte del programa voy a estar con el doctor Víctor Sánchez, un especialista en medicina bioenergética, y vamos a tocar un tema que preocupa mucho, sobre todo a los chicos, y es el tema del acné. Usted sabe que el acné podría estar relacionado con el tema de las muelas del juicio. Pues hoy día lo vamos a ver en el programa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Omar, bienvenido. Hola, Quique, ¿cómo estás? Saludos a todos tus televidentes y muchas gracias por la invitación. Tú has vivido varios años en Lima. Es más, hace poco has estado una temporada por Lima y todas las cosas, así es que no solamente le estás viendo por televisión, sino que has podido percibir las cosas y comentar con gente que mide opinión pública, como tú, Sí, sí, ¿no es cierto? así es. ¿Cómo percibes la situación política de hoy en el Perú? Mira, el gran problema para todos los políticos desde mi perspectiva y de lo que he conversado con gente en Lima, se desata desde el momento en que se abre la tapa del buzón. Este problema de los audios que involucra a estos jueces simplemente ha sido la gota que derramó el vaso. Y la gente se ha dado cuenta lo hediondo que es lo que está detrás de todos los grupos de poder. Esto es una lucha de todos, ¿ah? No hablas de la inestabilidad del partido mayoritario en el Congreso, pero antes de eso venía la inestabilidad del partido del gobierno en su función ejecutiva. Una inestabilidad que lleva inclusive al presidente de la República a renunciar y ahora nuestro presidente es consecuencia de esa renuncia. Algo para lo que quizás no había estado preparado. Entonces, es general la descomposición de las instituciones del Estado, no porque las instituciones sean malas, sino porque la gente que está involucrada en ella no es gente buena, o la gran mayoría de ellos. Y simplemente se está evidenciando. Esta es la pelea entre Don Corleone, Al Capone, Escobar. Ahora, yo a quién pongo, quién me defiende, se vienen los escándalos, se vienen los juicios, ese fiscal no me conviene, entonces lo combato, yo quiero al otro fiscal, yo quiero al otro juez. Entre ellos todos se saben, hermano. Ahora, yendo al tema de cómo los peruanos estamos percibiendo este asunto, lo que yo veo es que, por ejemplo, la gente se escandalizaba con el tema de esta puerta giratoria que usaba PPK para aprovecharse de sus cargos y hacer buenos negocios y todas estas cosas. Pasa eso y de repente, ¡pum!, empiezan a ver estas grabaciones, los audios entre los fujimoristas y el grupo de Kenji y todas las cosas. Entonces, las cosas van pasando una tras otra a tal punto que la gente ya no se escandaliza mucho, sino pasa la página como quien pasa pues la hoja de un periódico, simplemente, ¿no es cierto? Los peruanos estamos siendo realmente conscientes, a los peruanos nos está interesando realmente lo que está sucediendo en el país, o hemos llegado a un momento de indiferencia, ¿no? Una noticia más, la misma indiferencia que hay como cuando, no, murieron 3 personas en el bus que se cayó, el nuevo bus se cae, mueren 10, familia se mata en la carretera tantos, no, o sea, llegó a ser tan simple que uno más, pues no pasaba nada, ¿no? Ni siquiera se reclamaba ya.
Mira, yo creo que sí hay un hartazgo en la gente, porque como te digo, se han evidenciado una serie de hechos de corrupción que no solamente involucran ahora al Poder Judicial, sino a todo lo que está alrededor, todos los corruptos, entre comillas, que ahora temen pues que la justicia empiece a actuar tal cual y lleguen lógicamente a los castigos pertinentes de acuerdo a la falta que hayan cometido. Pero para la gente yo creo que está más pendiente del show que del fondo del asunto, o sea, el circo del tema. Lo que están buscando uno y otro es tratar de polarizar a la opinión pública. El antifujimorismo o antiqueiquismo, por ejemplo, es fomentado por algunos grupos de poder y algunos otros están hablando pues del gobierno, de las responsabilidades del gobierno, de los temores del gobierno. Lógicamente ya nadie confía en un juez en estas circunstancias. La fiscalía también está siendo cuestionada. Los fiscales que están en contra de Chávarri, entre comillas, tampoco le están haciendo un gran favor a su posición, porque si ves los juicios que están haciéndole ahora, por ejemplo, a los fujimoristas, hay cosas escandalosas en lo que está manejando la fiscalía en esas acusaciones, o las actitudes y hechos concretos que vinculan al juez Carguancho. O sea, esto es descomposición total y la gente simplemente está pendiente del circo y está tomando una posición. Este es un partido de fútbol donde yo o me siento de un lado o me siento del otro. ¿Y por quién crees? ¿Cuáles son estos dos grupos? O sea, ¿tú estás hablando de fujimorismo y antifujimorismo? Esencialmente es fujimorismo y antifujimorismo, pero mira que están involucrados todos los grupos políticos, ¿ah? Acuérdate que los que están metidos en los escándalos, PPK que renunció, Susana Villarán de los grupos de izquierda, o sea, tampoco se pueden quedar libres en este caso. ¿No es cierto? O sea, está la derecha, la izquierda, el alto, el bajo, el negro, el chino, el cholo, todos están metidos, pero como todos lo están tirando hacia el lado del queiquismo, tratan de tapar sus propias responsabilidades dentro de todo este panorama. Eso es polarizar, pues, llevar las cosas a un extremo y que la gente deje de mirar los otros extremos. Ahora, lógicamente, pues es el partido que tiene mayoría en el Congreso y cualquier cosa que haga o diga se va a cuestionar, ¿no? Porque claro, tampoco nadie habla pues, del Club de la Construcción, ¿no? Así los es, todos lo tapan. Ricos del Perú que estuvieron un tiempo en la cárcel, ya no están en la cárcel y bueno, ya nadie Así es, se habló mucho de la salida de Inostroza, se quiere culpar al Congreso de una fuga, cuando eso es responsabilidad pues, del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior. Y nadie se dio cuenta que se había salido uno de los Miro Quesada que estaba involucrado en el tema del Club de la Construcción. Algunos lo han mencionado, pero después ha desaparecido de la prensa. O sea, también hay grupos económicos muy poderosos que están tratando de que la opinión pública se lleve en una dirección y que no vean el otro lado, ¿no? ¿Qué viene? Yo lo que veo es más pasividad, es cierto. O sea, una cosa es escandalizarte de la boca para afuera, ¿no es cierto? O sea, tú agarras y dices, sí, pues es un asco todo, que todos se vayan, que no freguen, lo que quieras. Pero en el año 2000 había calle, por ejemplo. Cuando hubo las revelaciones de la corrupción, la gente estaba en las calles y luchaba contra un régimen corrupto, o sea, lo hacía. Ahora no hay calle. No hay nada. O sea, hoy día está Keiko con el juez Carguancho para ver su detención y hay pues, no sé, 200 personas en un lado, 200 personas en el otro. Eso no es calle, pues, ¿no es cierto? Los universitarios en el año 2000 eran importantísimos para rechazar la corrupción. Aquí no. ¿Qué está pasando? Pero habían grupos pues, que tenían algún cierto grado de representatividad o que estaban algo limpios, digamos, entre comillas, que podían convocar y hacer que la gente lo siga. Ahora, como te digo, todos están manchados, yo no sigo a nadie, hermano. O sea, no hay un liderazgo. Hay atrás. Tenemos falta de liderazgo total, dentro del país. Total, todos están embarrados. A mí me comentaban que cuando estaban hablando, no lo he visto, pero me comenta que familiares de Villarán estaban marchando en contra de la corrupción cuando Villarán estaba involucrado. O sea, hay que tener cara dura para hacer eso, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién nos va a convocar? Tenemos que ir a una pausa. Sí, claro. Estoy con Omar Iral, un especialista en opinión pública, y estoy tratando con él de comprender lo que está pasando, hacia dónde estamos apuntando los peruanos en medio de esta crisis, qué es lo que sentimos, qué es lo que él percibe
a través de las encuestas y otras maneras de medir a la opinión pública. Cuando regresemos voy a seguir hablando de la crisis nacional, pero también de las elecciones, porque las elecciones locales y regionales no dejan de sorprender y tenemos todavía una segunda vuelta con referéndum. Además, tras la pausa, tocamos el asunto. Estamos de regreso en el programa, estoy con Omar Irala, un especialista en medición de la opinión pública. Estamos hablando de la crisis, los peruanos y la crisis que estamos viviendo y las elecciones también por las cuales hemos salido. Antes de irnos al tema electoral, ¿tú ves entre los peruanos alguna prioridad en la opinión pública? ¿La lucha anticorrupción realmente es importante, trascendente para los peruanos? ¿Estamos actuando como una sociedad adecuada? ¿Qué es lo que estamos pensando los peruanos en este momento? Mira, si tú pones en una pregunta de opinión pública los principales problemas que afectan a la gente, el primero va a ser la seguridad ciudadana, ¿ya? Y eso es nacional el asunto. Luego viene la corrupción, a veces la corrupción viene al tercer lugar después del transporte en algunas localidades. Si tú preguntaras cuáles son las causas de todos nuestros problemas, de repente ahí sí la corrupción pasaría al primer lugar, porque las autoridades se dedican a otras cosas antes de realizar acciones en favor de la población y están más dedicados a los temas de la corrupción. Percepción general es que las autoridades son corruptas. Por supuesto, o sea, ahí no hay nada que discutir. O sea, yo no creo que exista ahorita alguien que tenga algún problema judicial y que crea que va a solucionar su problema judicial por el solo hecho de la justicia en sí. Sino va a tener que prácticamente pactar con algún juez o hacer alguna movida dentro de este esquema que es absolutamente corrupto para la población. Entonces hay una desconfianza absoluta en todas las instituciones, se generaliza a los funcionarios públicos en todos los niveles. Uno ya va a una institución pública preparado para pagar una coima o para protestar porque me van a cobrar una coima. O sea, ya entro con esa predisposición. Es un estado de ánimo terrible para la sociedad. Para mí todo está corrupto, para la gente todo está corrupto, en todos los niveles. Si me para un policía ya estoy preparándome para sacar algo de mi bolsillo para entregárselo, y eso es lo que la gente tiene en la cabeza. Entonces, ese estado de ánimo, lógicamente, está llevando a una debacle en el tema social del país, y que los políticos, en vez de solucionar ese tema, están simplemente echándole más carbón al fuego, ¿no? Dentro de este esquema buscan salidas, y por ejemplo, para mí, dentro del análisis con otro grupo de analistas, el tema pues del referéndum y esto son salidas para poder encontrar algún tipo de, para poder trabajar sobre algo sólido hacia adelante, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo. Mira cómo es, encuentran el caso de corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Estos audios terribles, y el presidente va y dice la solución es el referéndum para que los congresistas no sean reelectos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Simplemente en los estudios está porque la gente odia al Congreso. No hay Congreso en el mundo que sea querido, ¿eh? ¿Tú crees que esa ha sido una decisión basada en encuestas? Por supuesto que sí, o sea, eso es evidente, ¿no? Entonces llevo el tema de discusión fuera de lo que realmente importa y empiezo a polarizar a la opinión pública. Es como una gran cortina de humo, tengo que llevar yo a la opinión pública por donde a mí me convenga. Si eso es bueno o malo para el país, no importa. Las preguntas, por ejemplo, que se van a someter al referéndum, ¿crees tú que la gente está suficientemente informada para poder tomar una decisión correcta? No, definitivamente no. Ya en programas anteriores te he dicho que del total de la población solamente el 10% está informado de temas políticos y informado a medias, el otro 90% no tiene conocimiento de repente ni siquiera de quién es el ministro de Economía en estos momentos o de cuál es la situación económica del país en estos momentos, no sabe absolutamente nada. Y sobre eso va a tomar una decisión de una envergadura tal que significa un cambio estructural en el Estado, ¿no? Se supone que para eso elegimos a la gente más preparada, para eso están, bueno, elegimos mal también. Hablemos ¿no? de eso, de cómo elegimos, porque hemos salido de unas elecciones. Si la gente tiene la percepción que todas las autoridades son corruptas,
porque es así, ¿no es cierto? O sea, la gente cuando se le pregunta en la calle tiende a generalizar, ¿no? Hay algunas excepciones, ¿no? Entonces, el pensar de los peruanos en su gran mayoría es que todas las autoridades son corruptas. Ujú. ¿A quiénes hemos elegido? O esos mismos peruanos piensan que los candidatos no son corruptos. Bueno, tienen sus dudas con respecto a la gran mayoría. El que está en función pública entra con una desventaja, porque lógicamente ya tiene esa percepción de que tiene algún grado de corrupción. Pero si lo han elegido... Lo eligieron una vez, es más, en el Congreso, o sea, la gente habla ahora del abuso de la mayoría fujimorista y todo lo demás, pero es una mayoría puesta por la misma población. Entonces, ¿de qué te quejas ahora? En la región Lima, provincia, por ejemplo, todos los congresistas son del fujimorismo. ¿Cómo te vas a quejar ahora de ese Congreso si tú pusiste a los 4 congresistas que le correspondían? Bueno, no pusieron a los 4, sino fue un poco con la cifra repartidora, ¿no? Exacto, porque pero... ellos debían tener un 30% del Congreso y tuvieron pues una mayoría calificada, ¿no? Exacto, pero bueno, es el sistema como está establecido, para que, inclusive para que puedan ser representados aquellos de las minorías, ¿ah? Pero sin embargo, a pesar de todo, han logrado esta situación en varias zonas, ¿no? ¿Tú qué crees? La gente cuando ha votado en octubre, ¿lo ha hecho por quiénes? Mira, ¿O ha sido un voto de descarte, de protesta? Porque lo que sí yo he percibido es que ha subido el voto blanco nulo, ¿no es cierto? el voto blanco nulo ha subido definitivamente por ese descontento. Ya no me interesa mucho lo que suceda y trato de librarme de esa responsabilidad. Yo creo que la gente debería definirse por alguna persona, asiste último las encuestas, que ese es el otro gran problema también. Tú sabes que yo hago encuestas, pero desde mi perspectiva, las encuestas, si no las puedo supervisar, si no las puedo controlar eficientemente como Estado, la OMPE puede fiscalizar a las encuestadoras realmente. ¿Has visto la cantidad de encuestas falsas que han salido por las redes sociales, escandalosas, donde una encuestadora pone a uno primero con 40, la otra encuestadora pone al otro con 30, la otra pone, o sea, un escándalo. Entonces, mejor, de verdad, para que uno tome una decisión real y no llevándose por una carrera de caballos, es que se prohíban las encuestas en temas electorales. No quiere decir que no se van a hacer. De repente yo te las doy para que tú las veas, pero prohibido publicar, porque la gente se empieza a guiar de esas cosas y como tengo desconocimiento, simplemente me voy a votar Claro, por o el sea, caballo lo que tú ganador. estás diciendo es que o sea, bueno, es que uno suele conocer el nombre de las encuestadoras, pero ahora ha habido encuestadoras. ¿Cuántas encuestadoras has logrado identificar tú en este He proceso? visto como 6, 7 que han estado publica y publica en las redes sociales, inclusive algunas en medios de comunicación aquí en la localidad, que lo que publicaban eran absolutas barbaridades. Y que la realidad ha evidenciado que Así su trabajo era desastroso, pero nada pasó. Tú sabes que esto es un delito electoral. ¿La OMPE va a supervisar a aquellos que publicaron antes? ¿Lo han hecho anteriormente? No. Entonces, si eso desvía a la opinión pública, si sabemos nosotros que eso lleva a la gente a votar por tal o cual candidato sin pensar en la propuesta, sin pensar en el futuro de la región, del país, entonces, si yo sé que eso hace daño, ¿sabes qué? En vez de prohibirlo 2 semanas antes, mejor simplemente las prohíbo. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Omar Iral, un especialista en medición de la opinión pública. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que nos queda de las elecciones, porque todavía tenemos una segunda vuelta. En el caso de Arequipa, entre Cáceres, Lica y Javier Ismodes. Tras la pausa, seguimos en Modo. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Omar Iral, especialista en opinión pública. Las segundas vueltas, los llamados balotajes, suelen ser un voto de descarte. Uno no vota por el que le gusta, menos en este caso donde ninguno de los dos ha superado en votación real el 15%, ¿no es cierto? ¿Tú crees que efectivamente vamos a tener un voto de descarte? O sea, ¿vas a descartar a uno y vas a votar por el otro? Mira, El voto por el menos malo, ¿no es cierto? en la medida que, como te digo, la gente está desinformada, 90% de los peruanos, y en esto también coincido con el tema de los arequipeños, está desinformada. Lógicamente, o mi voto es por un tema emocional, no racional, porque no estoy analizando información,
Y lógicamente en un ambiente donde todo es negativo, bueno, voy a tener mucho voto nulo o voto de descarte, ¿no? No creo. Entonces no es un voto pro, es un voto contra. En este caso también va a haber un componente muy importante desde mi perspectiva, y hay que decir las cosas como son. Va a haber un componente étnico-racial, un componente cultural, que va a incidir en el tema de la votación que se va a presentar en este caso. En el Perú todo el mundo manifiesta que está en contra de la discriminación, en contra del racismo, pero la realidad es que hay un alto componente dentro del esquema social de este tipo de cosas. O sea, ¿tú crees Ojo, que ya no solamente hay racismo del blanco al otro, del negro al otro, también viene en sentido contrario. Bueno, eso es un poco discutible, ¿no? Mayormente se habla de racismo cuando la facción que está discriminado, claro, ¿no es cierto? Entonces, pero acá tengo la oportunidad de la revancha, ¿no? Tenemos las mismas condiciones ambos. ¿Tú crees que ya está planteado entonces el tema como hay un alto componente de esto? Cáceres Llica representando a los mestizos, a los cabanos y collaguas, así es, contra los blanquitos representados por Ismael? O sea, ¿sí lo ves? No solamente porque eso, sino a él no le dicen solamente blanquito, le dicen chileno, ¿no? Así es, pero no solamente es un tema de blancos, es un tema de empresario contra el pueblo, ¿no? Así como se tratan de polarizar siempre las cosas y como está el esquema mental establecido. ¿Y a quién le conviene más polarizar? ¿A Cáceres? A Cáceres Llica, por supuesto. O sea, porque él es el que está forzando esa polarización. En mucha de su propaganda no pone ni siquiera Cáceres, pone Llica, ¿no? Justamente tratando de asociar ese apellido con estos grupos de la sociedad, ¿no? Entonces va a haber un voto más de rechazo a la parte opuesta que un voto pensado en la propuesta desde mi perspectiva. Desde algunas elecciones atrás nos hemos estado planteando estas disyuntivas, y no solamente no hablo de las elecciones locales, sino nacionales. Por ejemplo, cuando ganó Ollanta Humala, había mucho temor. ¿Tú ves que alguna de las propuestas o de los personajes en sí, o sea, Cáceres Llica y Javier Ismodes, podrían ser un peligro para la región? ¿Podría plantearse ese escenario? ¿El elector está pensando en eso? Yo creo que sí, en buena parte. No es definitivo, porque todo al final la decisión es un mix de cosas, un mix de sentimientos. Entonces, pero sí hay altos componentes de ese tipo, ¿no? ¿Y tú crees que en el pensar ciudadano Cáceres Llica es el peligro? ¿O tú crees que hay gente que también piensa que Ismodes sería un peligro? Para muchos, Ismodes también es un peligro, más que nada por sus temas personales, o sea, por lo que perciben como comportamientos propios de él, ¿no? Como que él maneja las cosas solo, él no escucha a nadie, el que se ha acercado a los colegios profesionales de Llica, ni siquiera se acerca a Ismodes. O sea, acá es posible que perciban de que es un autócrata Ismodes, y también es un peligro eso. Y por el otro lado, con todas las denuncias que hay de Cáceres Llica, ¿cómo vas a darle el voto pues a una persona con esos antecedentes? Imagínate lo que haría en el gobierno regional. Ambos tienen más contras que pros. Y hay un serio problema, ¿no? El caso de Javier Ismodes, ¿tú crees que que la gente lo perciba como un lobista? O sea, una suerte de PPK regional. Yo creo que sí. PPK le ha hecho mucho daño a los grupos empresariales, a los grupos de centro derecha, con lo que se ha demostrado a través en su gestión, donde se demostró prácticamente que él tenía relaciones comerciales con gente que iba a invertir. Eso es lobismo. Y ahora ya no se le reconoce como el gran economista del país, sino como el gran lobista del país, ¿no? Y eso se lo está trasladando a cualquiera que postule, que tenga esa ideología, esa forma de ver las cosas para solucionar los problemas de la región, y en este caso lo estaría pues plasmando en su persona Ismodes, ¿no? Tú piensas... Perdón, como todo el mundo piensa que hay corrupción de Llica, hay corrupción de Ismodes sería por el lado del lobismo, ¿no? ¿Tú crees que este balotaje lo tiene ganado alguien? ¿Tú crees Para que mí esto es va a ser...? absolutamente incierto, de verdad. En estos momentos, recién vamos a hacer un estudio de opinión nosotros para pasárselo a nuestros clientes que tienen interés en ver lo que pueda suceder. Ahí vas a tener las cosas más claras. Así es, pero yo no publico. Ya sabes que yo no publico. Y en estos instantes, a priori, ¿cómo ves las cosas? ¿Cualquiera podría ganar? Cualquiera podría Cualquiera. ganar. O sea, esto es una moneda prácticamente, es un albur. Así es.
Esto en cualquiera de los dos tiene la opción. Ahorita, inclusive, según las normas electorales, acá si uno saca 10 votos y el otro saca 5, y más de 900.000 votos son blancos nulos, gana el que tenga más votos. O sea, acá no hay Ya no el hay tema de que se anula la elección. Entonces, puede haber un altísimo voto nulo o blanco, no pasa nada, porque es segunda no vuelta. pasa absolutamente nada, ¿no? El que saca un voto más que el otro ganó. Entonces puede ser absolutamente incierto es absolutamente incierto el asunto desde mi perspectiva en estos momentos. ¿Qué crees que se viene en los tres niveles de gobierno? En el nivel municipal, provincial, con posiblemente Candia, aparentemente va a ser el ganador a pesar de que hay unas cuestiones que resolver en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué puede venirse en el ámbito regional y qué puede venirnos en la política nacional, en el gobierno Mira, nacional? en el tema local, regional, yo no he visto ninguna manifestación de Candia a favor ni en contra de los candidatos que están en estos momentos disputando la región. Me parece una posición saludable porque sea quien sea el que gane, él va a tener que gobernar con ese que gana, ¿no? Entonces me parece que está tomando una actitud responsable en ese sentido. Yo no veo una muy buena perspectiva en el mediano plazo, sea quien sea el que gane en la región. ¿Y cómo ves la gestión? ¿Qué crees que deja Yamil Osorio? Yamila Osorio ha hecho muy poco, por no decir nada, dentro de la región. Es más, ya en una posición más personal, yo te digo, una autoridad tiene que asumir riesgos dentro de su gestión si es que pretende mejorar la situación de la región. Desde mi perspectiva, si tú tienes hambre, necesidades y tienes actividades productivas que te pueden dar los recursos para salvar a tu población de esos problemas, tú no puedes taparte los ojos y esquivar las cosas como ha pasado en el caso de la actividad minera dentro de Arequipa, ¿no? Yamila Osorio prácticamente dejó las cosas pasen, no me pongo ni a favor ni en contra, y el tema de Tía María está paralizado y hay muchas inversiones mineras en la región que se paralizan justamente por esta situación. En este caso, tanto Yica o Cáceres Yica como Istmo de los dos se han manifestado en contra del proyecto de Tía María. Es una posición para mí irresponsable. Es como que tú tengas una latita de ahorros, aparte tienes un chanchito, una alcancía y tienes un cofre lleno de oro, y por no abrir ese cofre lleno de oro, porque la mayoría de la gente de la casa dice que no debes abrirlo porque es la caja de Pandora y va a salir desastres de ahí, sigas matando de hambre a tus propios hijos. Entonces, una autoridad responsable no puede dejar una actividad productiva paralizada. Todas tienen que salir con reglas, con normas, con controles, pero no puedes, digamos, someterte a la opinión pública. Y es más, ni siquiera eso, la mayoría de la población, y eso lo tengo por estudios y te lo puedo traer cuando quieras, está a favor en la región del inicio de las operaciones de Tía María. El 60% del valle de Tambo está en contra y el 40% está a favor, pero están sacrificando los beneficios a toda la región, cuando con los mismos ingresos se pueden solucionar los problemas de la agricultura y todo lo demás, o sea, ya cómo usa los recursos. Pero una autoridad tiene que asumir esos riesgos, para eso te postulas, no para esquivarte. Entonces, no, si ambos están en contra de la minería, la situación va a seguir igual, o peor. Pregunta final. ¿Y qué se nos viene en el contexto nacional? ¿Qué crees tú que se venga? Incierto también, pero yo creo que cuando uno llega al fondo ya no te queda más que subir. Empiezas Pero la escalada hacia arriba. No sabemos dónde queda el fondo, ¿no? Está, todavía vamos, todavía hay más allá, todavía hay más allá. O sea, mira, dentro de las autonomías de los poderes del Estado, el fiscal va a sacar más escándalos, va a verse mucha gente involucrada, por eso también tantos temores de gente poderosa. El fiscal Chávarri debe sacar a la luz un montón de casos de corrupción que involucra ya no solamente al fujimorismo, sino a todos los grupos de poder político y poder económico. Eso nos va a llevar pues a una hecatombe dentro del país. Pero sabes una cosa, lo habíamos estado conversando antes, el Perú es tan poderoso en realidad, tenemos tantos recursos, tantas posibilidades, que a pesar de todo esto, todavía
vivimos bien. O sea, no bien, no en el país de las maravillas, pero hay cifras económicas que dicen que todavía estamos estables económicamente. Hay algunos que dicen que ya empieza la debacle, otros que dicen que no va a ser así, pero las evidencias nos dicen que estamos soportando bien en términos económicos esta situación. Hablábamos de piloto automático, vámonos en piloto automático en términos económicos. Bueno, ojalá que las cosas mejoren después de tanto escándalo y que los que son culpables pues paguen sus culpas todos de cualquier bando político y terminen en prisión, que es lo que le corresponde, y salgan pues nuevas generaciones y que la gente aprenda a elegir mejor. No es un tema de si tengo unicameralidad o bicameralidad, nada me asegura de que los que yo escoja para el Senado no sean igual de corruptos o peores que los que están en estos momentos en el Congreso, si es que nosotros no tomamos la responsabilidad de elegir bien. Omar, gracias. Ok, muchas gracias a ti. Omar Iral, especialista en opinión pública. Nos vamos a una pausa, regreso con el doctor Víctor Sánchez. Vamos a hablar del acné y su relación, por ejemplo, con las muelas del juicio. Algo que suele ocurrir en el momento de la adolescencia. Tras la pausa, seguimos en Modo Vivo.